sí puedes. Y bueno, pues yo tengo que agradecerle a Beto Ruiz que me animó a hacerlo. Y bueno, pues desde entonces he sido muy feliz, Andrea. Y sobre todo me he dado cuenta que sí podía. Claro, sí, coincido totalmente. Yo decía como, no estoy lista, me falta mucho por aprender, me falta pues recorrido ahí para poderme poner frente a alguien a decirle qué hacer o a medianamente tratar de orientar. Y con esa frontalidad y esa honestidad llegué con ellos, bueno, me invitaron y entonces lo pensé y les dije, nunca lo he hecho, si me tienen paciencia, construyamos esto juntos. Y pues aquí estamos, se construyó. ¿Por qué eligieron a Andrea, Eric y tu compañero? Pues principalmente teníamos presente anteriores trabajos que ella había hecho. De hecho, nosotros en ese momento no teníamos consciente de que era su primera vez dirigiendo, pero ya la teníamos como muy rastreada de proyectos anteriores, sobre todo por el de dramaturgia de ella 2.0, como nuestro proceso también estaba siendo... Era un texto que ya estaba creado, pero que todavía tenía como espacio para la mejora y espacio para la intervención. Andrea pensamos que era un muy buen papel de dirección para ese proyecto. Okay. Y estuvo bien curioso porque cuando la invitamos ella nos dijo, pues es mi primera vez dirigiendo, y nosotros le dijimos, pues es nuestra primera vez escribiendo, entonces si te animas, nosotros nos animamos. Óperas primas en todo sentido. Sí, totalmente. Muy bien, muy bien. Pues es que así es como vamos haciéndonos, ¿no? Pues de la experiencia también, porque, pues bueno, a lo mejor estudiamos, ¿no? Para hacer, generalmente, pues es difícil encontrar lugares en donde formarnos como directoras, directores, ¿no? Casi siempre cuando acudimos a estudiar teatro, pues acudimos a estudiar actuación, que es como lo que más se enseña. Bueno, no se enseña, pero bueno, se comparte, ¿no? Las herramientas. Pero para dirigir, pues hay pocas escuelas, está la ENAD, su maestría y así, pero pues no hay tantos lugares y pues luego todavía nos toca formarnos, pues como en las tablas. Sí, ¿no? claro, exactamente. O sea, mi referente era cómo me han dirigido a mí y que yo me he sentido cuidada y me he sentido protegida y me he sentido guiada. Ajá. Y con base en eso, pues traté de hacer mi mejor esfuerzo. Oye, y creo también, que fluyó. Y también que a mí me ha pasado que como no quiero ser yo, ¿no? Claro. Como no quiero dirigir, como lo hicieron conmigo y no quiero repetir. Claro, y no me funcionó, me sentí violentada o me sentí, pues no, incómoda, ¿no? Justo, eso es, mi referente era pues cómo yo había sido dirigida. Y bueno, espero haber hecho buena chamba. Bueno, y entonces estamos en Los niños no lloran. ¿Por qué los niños no lloran, Eric? Los niños no lloran inicialmente... Es un proyecto que ya veníamos gestando Mauricio y yo desde hace mucho tiempo. Ajá. Fue un proyecto que tuvo muchas reestructuraciones en cuanto a texto, en cuanto a concepto. Y un día me manda un mensaje Mauricio y me dice, oye, creo que ya sé de qué va a tratar Los niños no lloran y quiero que hable sobre nuestros papás. El papá, tanto el de Mauricio como el mío, tenían historias de vida un poco extremas y al mismo tiempo muy similares en muchos aspectos. Entonces, nosotros cuando queríamos hablar sobre Los niños no lloran y queríamos hablar sobre un poco este concepto del llanto masculino y de las emociones, digamos que reprimidas en el género masculino, quisimos abordarlo hablando sobre la historia de vida de nuestros papás y de cómo ellos aprendieron a llorar y cómo nosotros los vemos como personas que vivieron una vida completamente diferente y en otro contexto a esas historias, ¿no? Al final son dos historias que se combinan, la historia de vida de nuestros papás y Mauricio y yo como sus hijos en un futuro viendo esas historias y digamos que viéndolas desde un ojo que tuvo la oportunidad de crecer en circunstancias pues muy diferentes a las que les tocaron a ellos. Y bueno, pues tú me respondiste, ¿por qué escribieron la obra? Pero yo te lo decía literalmente. ¿Por qué? Yo ¿Por dije. qué? No, pero está muy bien, está muy bonito. Muchas gracias por esa explicación. Pero cuéntame, ¿por qué los niños no lloran? Ese es creo que el gran dilema de la obra y de la vida. Es una cosa que creo que no se resuelve al 100% en la obra porque al mismo tiempo no hay como una respuesta que pueda decir de que es que los niños no lloran solo por esto, son
tantas situaciones que pueden influir en la vida de una persona al punto que llega a ver el llanto como una emoción que tiene una connotación negativa, como que puedes llegarlo a ver como una emoción que trae más problemas que soluciones, cuando todo lo contrario, llorar es de las emociones más liberadoras y bonitas que puede tener el ser humano, ¿no? Pero este concepto de los niños no lloran creo que llega al punto en el que a veces muchos hombres llegamos a pensar que llorar solo empeora las cosas en lugar de arreglarlas, ¿no? Porque se nos educa desde un punto de vista diferente y nosotros también llegamos a internalizar ese tipo de comportamientos de que llorar no es algo bueno o no es una emoción a la que deberíamos de prestarle atención, ¿no? Y bueno, porque además también se llora de contento, ¿no? No siempre Claro. se llora de tristeza, Claro, también sí. se llora de contento. Y esta idea, de que el llanto no soluciona las cosas, pues está como muy generalizada, ¿no? Porque también cuando las mujeres lloramos, pues también, ya estás en tus días, o ya vas a empezar, o eres una histérica, o bla, 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 ¿no? El llanto en general, está muy estigmatizado. Claro. Sí, así es. ¿Y por dónde tomaste esta obra, querida Andrea? Ay, fue Cuéntame. todo un reto, porque además es que dentro de la obra son 2 actores que hacen de un montón de personajes y además juegan con la temporalidad. Entonces hay momentos de presente, hay momentos de flashback y esos flashbacks luego se juntan. Entonces este es todo un juego fue una aventura muy divertida. Y entonces para mí me fue más sencillo y fue lo que les propuse a prácticamente todos los creativos y a los actores, es que dividimos por secciones el piso para ser más claro en qué momento estábamos presentando esa escena, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, de la parte tal del escenario atrás es pasado de este personaje. Y del otro lado es el pasado del otro personaje. Y de frente es ahorita los actores en presente, ¿no? Entonces, eso al menos a mí me ayudó como en la estructuración desde la dirección para ir planteando cómo solucionar el tema de que se entienda en qué momento se está viviendo esa escena. Mi pregunta siempre, ya muy al final del proceso, cuando ya estábamos corriendo la obra casi terminada, empezamos a invitar personas a ver los ensayos. Y mi pregunta siempre fue, ¿Se entiende? ¿se entiende? Es claro, porque claro, y encima pues con las dudas de mi primera dirección y toda la inseguridad con la que creo que sigo cargando un poquito menos, pero en ese momento más, sí, mi gran duda era, ¿se entiende lo que en qué momentos es pasado, futuro, presente? O sea, y sí, creo que al final se logra entender y quedó finalmente esta estructuración del piso con líneas blancas muy sencillas que evidencian además el artilugio del teatro, pues no se esconde nada. Muy bien, hay maestros que dicen menos es más. Totalmente. Es importante también, pues, aprovechar pues estas condiciones que nos da el teatro, que es pues la nada, ¿no? Y crear a partir de la imaginación de los actores en primera instancia, pero del público, que también agradece mucho que no se le dé todo tan digerido y en la boca, ¿no? Exacto. Entonces, pues les felicito mucho, qué bonito Muchas gracias. experimento. Y pues espero que les vaya muy bien. Ustedes ya tuvieron una temporada y esta es su segunda temporada. Así ¿En es. dónde van a estar? Cuéntenme. Vamos a estar en el Teatro Vivian Blumenthal. Nos queda, de hecho, nuestra última función, que sería el 28 de marzo. Y pues sería un gusto tenerlos ahí con nosotros. Los boletos se venden en boletia.com para que los puedan adquirir con su debida precaución. Pues ahí está, Vivian Blumenthal, una sola función. Vayamos a ver esto que es la ópera prima, tanto de los dramaturgos como de la directora, pero pues que son personas que ya tienen un buen rato en la escena. Entonces, bueno, pues no crean que vamos a ver ahí algo pues de personas de verdad muy novatas, ¿no? Pues son gente que ya ha estado en escena y que solo está pues probándose en otros roles. Exacto. Muchísimas Justo. gracias, Andrea y Eric, Muchas muchísimas gracias. Espero que les vaya muy bien con Los Niños No Lloran en el Teatro Vivian Blumenthal en su última función. Y nosotras nos vamos a un corte de estación. Sintonízanos. Puro drama.